iniciar grabación en este momento. Listo. Entonces, vamos a leer también el banco de problemas. Listo. Ok, empezamos por el 1. ¿Sí? Dice el cálculo del perímetro y área de un círculo dado su radio. Si el valor del radio es un número impar, se debe calcular la suma total de solo los valores impares. ¿Alguien entiende este enunciado? Vamos a volver a leer. Diseñe una solución básica con PO que permita resolver el cálculo del perímetro y área de un círculo dado su radio. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Luego viene, si el valor del radio es un número impar, ahí está claro también, se debe calcular la suma total de solo los valores impares. Bueno, es un poco confuso. De hecho, la otra vez le estuve preguntando al profesor y nos respondió, porque fue en el grupo a todos, algo que no sé, seguí igual. Entonces, hasta el momento vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el cálculo del perímetro y área de un círculo, dado su radio, ¿sí? La fórmula de ambas está en términos del radio. Bien, si el valor del radio es un número impar, también vamos a mirar eso. Si el valor de radio es un número impar y luego calculamos la suma de algunos de los dos valores, perímetro y área, ¿no? Más o menos esa sería como la lógica. Vamos a pedir primero el radio entonces en el programa, ¿ya? Entonces, vamos a decirle, a ver, vamos a decirle a mi programa, ya saben que console write line es para escribir en consola. Vamos a decirle digite radio, ¿cierto? Ese radio vamos a pedírselo con console write, no write line, para que nos digite, para que estos dos puntos me deje, para que el cursor me los deje en el mismo renglón de esos dos puntos. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo así. ¿Ya? Luego, luego de escribir hay que leer, ¿cierto? En consola. Entonces, voy a hacer uso eh, del try parse, que lo estuvimos hablando en unos encuentros anteriores para recordarlo, ¿no? Porque me parece que ha sido un descubrimiento muy bacano, muy importante, que nos permite controlar las excepciones, ¿sí? Entonces, eh, yo voy a hacer lo siguiente. Quien no recuerde, hay un video exclusivamente, casi que exclusivamente, de este tema. Intraipar, si no, yo lo vuelvo a repetir ahorita. Console. Lo que voy a hacer es simplemente leer por consola el número que me da con el console read line y luego estoy copiando los parámetros del in try parse out y luego voy a definir una variable in, voy a definirla acá afuera in radio, voy a inicializarla en 0 y acá el valor que lea por console write line lo voy a guardar en radio, ¿sí? En la variable radio. Ok, ese es el try parse. ¿Qué ventaja tiene el try parse con esta otra instrucción? Porque podríamos haberla hecho así. Radio igual, ¿sí? In punto parse entre paréntesis console.readline. Ese pudo haber sido nuestra instrucción en lugar del in-try-parse, ¿sí? Pero los que recuerdan la otra vez, estuvimos hablando de este try-parse que nos controla, digamos, si el usuario digita un valor que no se puede transformar a número, ¿sí? Pongámosle que nos digite, aquí el usuario viene y nos digita por error 4H, ¿sí? 4H no se puede pasar, lo va a leer console read line
y no va a tener ningún problema, y luego se lo va a pasar, ese string se lo va a pasar a in.parse. Y in.parse va a tratar de pasarlo a radio, que es de tipo entero. Pero como 4H no es un número, entonces se va a caer el programa y se va a generar una excepción que no es controlada, ¿sí? Entonces yo voy a dejar aquí este comentario para que sepan que eso es digamos, una opción, pero que yo voy a usar el in try parse, que me controla esos errores de entrada, ¿sí? Si el usuario llegase a digitar un número o una expresión como 4H, el que teníamos puesto aquí, con el try parse el programa no se me va a caer, ¿sí? Sino que en radio se va a guardar el valor cero, simplemente cero, y el programa va a continuar, ¿ya? Quien no recuerde eso, les repito, hay un video anterior eh, que se comenta eso. Listo, entonces, luego que pedimos, Alfonso, perdón, una pregunta, Alfonso. ¿sí? Em, Cuando tú utilizas de esa manera i.tryparse, ¿siempre debes inicializar esa variable, en este caso radio en cero? ¿Siempre se la inicializa? No necesariamente, eso es una muy buena pregunta, porque yo la puedo sencillamente, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la prueba, yo la voy a poner aquí así, ni siquiera la voy a definir, ¿sí? La voy a definir acá mismo dentro, ¿sí? Y efectivamente, mira que no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema. O sea, yo la puedo definir así. ¿Yo por qué la hago acá afuera? La hago acá afuera por una cuestión de lectura. O sea, como para que digamos que quien vaya a leer este código, el estudiante que vaya a leer este código, el programador que vaya a leer este código, simplemente sepa que tengo una variable radio de tipo entero y que la inicialicé en cero, ¿ya? Porque acá, si lo pongo acá, podría ser un poco más confuso, porque acuérdate que el try parse es como un método que estamos usando nuevo, nuevamente. Pero no hay ningún problema, o sea, tu respuesta a tu pregunta, la respuesta a tu pregunta es esa, o sea, se puede incluso sin inicializar, ¿sí? Así, se puede simplemente aquí así, y aquí Eso. se puede simplemente poner así, Y, ¿sí? Solo que este tipo Alfonso, y tiene que concordar con este de acá. Acuérdense que acá podemos poner long, float, decimal y acá también, ¿sí? Tienen que concordar estos dos tipos, ¿ya? Listo. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? Alfonso, ¿Sí? sí, yo, Alfonso. En el caso de colocar ahí sí, la variable radio, ¿no hay que inicializarla en cero? ¿O cómo la toma el programa? Aquí, en el Sí, trackpad, ahí. no, aquí no es necesaria Sí, inicializarla. Aquí simplemente yo la estoy definiendo como una variable de tipo entero. Y listo, eso es suficiente para el try parse para que el try parse, digamos, la utilice, ¿sí? No es necesario listo. inicializarla ni nada. Es más, creo que no te va a dejar si la inicializas. Igual a cero, no. Porque aquí lo único que está haciendo esta variable es, lo que estamos haciendo con esa variable es decirle, bueno, almacéneme en esa variable radio la, lo que se lea Lo que captura sí, lo que se lea por consola, por ¿ok? consola, sí. Listo. Entonces, Listo, gracias. tenemos esas dos opciones, inicializarla fuera o inicializarla dentro. Por una cuestión de lectura del código, para que sea más claro, yo la inicializo afuera, pero queda claro de que se puede hacer de las dos formas, ¿ok? Listo. Entonces, esta línea de acá abajo es la otra opción que tenemos, pero que no controla los errores del usuario. Listo. Entonces, vayámonos al ejercicio. Dice, el valor de radio, bien, el cálculo del perímetro. Ok, el perímetro de un radio perdón, de una circunferencia está dado perímetro 2pi por radio, ¿verdad? El perímetro es la misma longitud de radio, ¿sí? 2pi por radio, ¿ok? Entonces, listo, ya yo tengo leído el radio aquí en mi variable radio, independientemente que haya digitado el usuario, ya yo tengo un valor allí. Y ese valor de radio, entonces, yo voy a definir una variable de tipo, como voy a utilizar la constante pi, y pi es de tipo float, ¿sí?
Entonces yo voy a declarar una variable de tipo float donde voy a almacenar el perímetro, ¿sí? Porque el perímetro me puede dar un float. Entonces, float perímetro igual a, a la variable radio. La fórmula es pi, 2pi por radio, ¿sí? 2 por... yo no recuerdo, bueno, ahora mismo sabes que tengo la duda, no sé si en C Sharp está la variable, está la, la constante pi, pero bueno, vamos a ponerla aquí así, 3,1416, espera, Sí, creo que hay una constante que es pi, sí, me parece. Sí, yo a estuve ver, mirando por ahí y me pareció verla así en un programa. déjame mirar a ver si me deja igual mat.pi. Vamos a ver, ¿no? Ah, a ver, provide constant static methods. Espera, mat. Constant pi, sí, es de tipo, es que es de tipo double. Ok, entonces tengo que poner el double, ok, y por lo tanto un double acá, mat punto, ok, sí, bueno, sí, obviamente tengo que ponerle el nombre acá, vamos a ponerle pi en minúscula, ok, por pi, no es necesario hacerlo de esa manera, 2pi por, y la variable radio, ¿verdad? Que es en minúscula. Ok, ya ahí tenemos el perímetro, tendríamos que solamente imprimir. Listo. Entonces, ese sería el perímetro ya guardado en Buenas nuestra... noches. Buenas noches. Eh, tendríamos ese perímetro. Ahorita lo otro que necesitamos es el perímetro y ahora es el área, ¿verdad? El área es pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Entonces, double área igual a pi por radio. Tenemos dos opciones. Podríamos utilizar la clase math, esta misma clase math y con el método POW, pero bueno, no nos compliquemos, ponemos radio por radio, o sea, por radio al cuadrado, ¿ok? Entonces ya yo tengo perímetro, área y eh, tendríamos que decir además, revisar esta condición. Okay, si el valor del radio es un número impar, se debe calcular la suma de solo los valores impares. Bueno, esa es la parte un poco como confusa, pero lo que sí está claro es que debemos evaluar si el valor de radio es par o es impar. Entonces, if radio, ¿cómo verificamos si un número es par o es impar dentro de... ¿Sí? ¿Cómo verificamos eso? Si un número es par o es impar. Por el cociente, si es cero es par, si es uno es impar. O sea, el radio, perdón, el residuo. Sí, el residuo, correcto. Sí, Sí, exacto. El cociente sería el resultado de la división y el residuo, sí, sí, señor. exactamente. O sea, entonces, Es por el residuo, sí. si el residuo me da cero, entonces es par, ¿verdad? ¿Sí? Perdón. Si el residuo de radio, ¿sí? Eso es lo que quiere decir esto, es que si yo divido a radio entre 2 y el residuo de esa división es cero, entonces el número es par, ¿cierto? Entonces si es par, perdón, aquí, si es impar es la condición, ¿verdad? O sea, si no da cero. O sea, esto es lo contrario
de igual, o sea, sería diferente. Es decir, si la división del radio entre 2 me da el residuo, me da diferente de a 0, es porque el número es impar, ¿cierto? Si es impar, entonces evaluamos acá qué es lo que tiene que hacer. Se debe calcular la suma total de solo los valores impares. Bueno, la suma total, yo asumo que los valores son perímetro y área, ¿verdad? Después le vamos a consultar bien al profesor qué es lo que quiere exactamente decir eso. Entonces, podemos decir aquí que podemos declarar una variable double que se llame suma y que sume perímetro más área, ¿verdad? Y decirle con un console write, ya, ok, dejémoslo allí. Y luego vayamos a imprimir lo que nos corresponde. Debemos imprimir el perímetro, el área y esa suma, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos a mirar. Ok. Si el radio, perdón, sí, si el radio es impar, él tiene que imprimir la suma y obviamente también tiene que imprimir eh, el área y el perímetro. Entonces, vayamos a imprimir primero aquí el área y el perímetro antes de llegar al if y ya lo explico por qué. Vamos a imprimir área. Vamos a hacer algo muy sencillo, más área, bien escrito, y un console write line para el perímetro, ¿sí? Podría ser así, perímetro. Ok, estas dos instrucciones, ya saben, me va a imprimir el área y me va a imprimir el perímetro, ¿sí? Son dos console write line concatenando las variables que tienen los valores. Y luego de que me imprima eso, dice el ejercicio, esas dos son obligatorias que me los imprima, el área y el perímetro. Pero si el radio es impar, entonces va a imprimir la suma. Entonces por eso yo pongo el if después, ¿sí? O sea que esta operación de la suma solo lo va a hacer si el radio es impar, ¿sí? Entonces si el radio es impar, vamos a escribirle radio impar, ¿sí? Y podemos escribirle la suma de la suma total es, y concatenamos con la variable suma que está allá arribita, ¿verdad? Listo, eso sería como el ejercicio. Vamos a mirarlo ahora si funciona. Vamos a mirar. Luego esa es como la primera versión o digamos el algoritmo básico más sencillo. Ya cada quien puede ir después como ajustándolo a su medida, ¿no? Pero esa es como la idea. Ok. Es la primera. Dijiste radio, entonces vamos a poner un radio entero primero. Ok. Área es igual a 6.365,72. Perímetro es igual a 200. El radio es impar, efectivamente es impar. La suma es o sea, esta suma es la suma de 6.361,72 y este otro número, ¿verdad? Listo, yo creo que esa sería como la idea del ejercicio. Vamos a mirar cómo se comporta el try parse. El try parse, fíjense que aquí yo le voy a digitar una cadena de caracteres que no se puede pasar a número, por ejemplo 5T. Si alcanzan a ver allí la consola. Sí, sí, sí. Ok, listo. Radio es 5T, 5T no se puede pasar a número, entonces ¿qué pasa ahora? ¿Qué va a pasar? Área igual a 0, perímetro igual a 0. ¿Eso por qué pasó? Pasó porque el try parse, aquí en esta línea, yo aquí le digité el radio,
¿verdad? Él la leyó y como no se puede pasar a número entero, el try parse adjudica a la variable radio el valor de 0 y el programa continúa con, ¿sí? Si no estuviéramos usando el try parse, sino que estuviéramos usando el in.parse, el programa se nos hubiera caído por completo y de manera grosera ahí en ese punto en que yo dijiste 5T, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja con el try parse frente al in.parse, nada más, ¿ok? Quería que vieran eso. Listo, entonces yo voy a ir guardando en un bloc de notas los ejercicios porque no pretendo hacer como que no pretendo hacer un proyecto por cada ejercicio, sino que vamos a copiarlo. Espérame, sí, este es el main. Vamos a copiarlo. Vamos a quitarlo, pero para copiarlo acá. ¿Sí? Y vamos a ir guardando. Este es el ejercicio 1. Yo esos códigos se los voy a ir pasando luego. Listo, entonces vayámonos al ejercicio número 2. Bueno, si no hay ninguna duda, a veces pienso que voy un poquito rápido pensando en el reloj, pero si no hay ninguna duda, seguimos. ¿Hay alguna duda, compañero? ¿Con este código? Pues hasta el momento a mí me ha quedado claro. Ok, sí, está sencillo. Bueno, listo. Entonces, seguimos al ejercicio 2. Diseña una solución básica con PO que permita resolver el cociente y el residuo dados. Este es más confuso todavía. El cociente y el residuo dados 20 números enteros. Es decir, yo capturo 20 números enteros por consola. ¿Y qué hago con esos 20 números enteros? Voy a calcular el cociente y el residuo. Pero el cociente y el residuo quiere decir como que la división de esos 20 números entre algo, ¿no? O sea, es decir, ¿alguien me puede explicar este ejercicio? Porque yo francamente hasta todavía no lo he entendido. Yo no sé este ejercicio cómo se puede entender. ¿Alguien lo puede entender? ¿Alguien lo puede explicar? ¿Alguien lo entiende de alguna manera? Diseño una Yo creo que es solución. como dividir o algo así, no sé. Sí, Pero, estamos hablando de un cociente y un residuo y de 20 números que yo almaceno. O sea, yo voy a pedir 20 números y luego esos 20 números voy a hallar el cociente y el residuo. O sea, pero ¿quién va a dividir a pero quién? tiene que haber un número para poder dividir esos 20 números. Exactamente. O sea, yo tengo un listado de números ajá, y esos números, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Con quién los voy a ¿Será que, dividir? Pero será que también si se uno puede, pero lo... hable, hable. dale, Dale, discúlpame, dale. Guillermo, No, dale, dale, dale. 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 Vale, Bueno, no, pues dale. yo pensaba era pues generar una operación y hacer, hacer como un condicional de, pues, pues en números, pues diríamos, pues dice 20 números, pero digamos del 0 al 1000 o del 0 al 20.000 o a los 30 millones, no sé, como un límite de números y Sí. entre esos números que se puedan escoger esos 20 números. O de pronto si está la fórmula de dejar la fórmula infinita, que tantos números negativos o tantos números positivos, y pues que uno los números que ponga nos dé el resultado del cociente del residuo. Sí, o sea, Pero Pero no lo sé. que pasa hagámoslo con un es solo que, número. Digamos, supongamos que tenemos un solo número leído. Digitamos un solo número entero. No pongamos 20, sino uno solo. Llevémoslo a lo más uno, simple, ¿sí? Uno solo. Digité el número 100. Bien. Entonces tengo el número 100. El cociente y el residuo. O sea, el cociente y el residuo de ese 100 ¿con quién lo divido? O sea, ¿contra qué? Exacto, ¿contra ¿contra qué? quién? Yo creo, Alfonso, que ahí lo más conveniente sería también digitar contra cuál lo vamos a hallar el cociente del residuo. O Ya, sea, podríamos antes hacerlo de, así. ¿sí le Podríamos hacerlo parece? así, sí. Que, digamos, escriba usted el número a dividir Exactamente. y Y entonces entonces los escribo 20 números los entre aquí. dividimos por ese mismo, ¿sí?
Exacto, sí, lo comparamos contra ese número Ok, y ahí lo ponemos a funcionar. ¿Le parece? sí, me parece bien, no sé qué opinan los compañeros. Yo digamos que el ejercicio tiene digamos que el asunto del cociente y el residuo es lo de menos. A mí me parece que el ejercicio aquí es leer los 20 números enteros y luego usar esos 20 números enteros para cualquier cosa, para una división, para una suma. Entonces yo creo que tu idea es buena porque digitamos un número que con el que vamos a dividir a esos 20 números. ¿Sí? Entonces vamos a mirar cómo nos podemos almacenar 20 números y después cómo podemos usar esos 20 números. ¿Sí? Bien, listo. Entonces, O sea, necesitaríamos el divisor, el dividendo, el divisor, exactamente, el el divisor. divisor, correcto, así es, sí, señor. Entonces, ustedes saben que facilito sería, facilito por un lado y complicado por otro, sería decir, digite número, ¿sí? Digite número y luego leer ese número, ¿sí? Voy a seguir usando el try parse, ¿sí? Sería algo así. Este es, Ese es el paso obligatorio del try parse. Y podríamos decirle que lo almacene, que lo leído por el try parse lo almacene en una variable llamada número uno, por decirlo así. ¿Sí? Acá digite número uno, ¿sí? Entonces yo podría copiar estas dos instrucciones. Ustedes saben que lo que hace es leer y pedir y leer. Entonces yo podría hacer número 2, ¿sí? Es decir, lo primero que va a hacer vamos a usar un momento este código. Hasta ahí, lo que estaría haciendo el código, el programa, es pedirme, digite número uno, entonces yo le digito un número. Digite número 2 y yo le digito otro número, ¿sí? Y así. Eso es lo único que va a hacer hasta el momento, ¿sí? Y yo podría seguir copiando y pegando hasta llegar al número 20. ¿Sí creen que eso sea algo factible? No, No, con un ciclo, sería con un Traiga ciclo. un totalmente ciclo. con un ciclo, correcto. Y que este número uno, y que esta variable, número uno, número 2 también sean variables distintas, porque no puedo almacenarla en una misma variable, porque estaría reescribiendo encima de la misma variable distintos valores, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer, efectivamente, como dicen los compañeros, para eso se inventaron los ciclos. En este caso, el ciclo for, ¿sí? El ciclo for puede empezar, o sea, esa es la sintaxis, i igual a cero. Vamos a empezarlo desde cero. Generalmente se inicia de cualquier número, pero se puede empezar de cualquier número, pero generalmente se utiliza desde el cero. I igual cero. eh, Vamos a decirle que hasta que i sea menor que cuántos números vamos a leer, 20, ¿verdad? Pero entonces, como empecé desde el cero, i tiene que llegar hasta el valor 19, porque del 0 al 19 hay 20 números, ¿cierto? Entonces, le voy a decir que hasta que i sea menor que 20, ¿sí? Por eso utilizo el menor que 20. ¿Ok? Y que i vaya aumentando de uno en uno, ¿sí? Ok, entonces voy a copiar esta instrucción, la voy a copiar acá adentro, pero entonces ya este console write line, bueno, el try parse lo vamos a usar de otra manera. Ok, si yo dejo esto así, el ciclo se va a repetir 20 veces, pero aquí la desventaja es que siempre vamos a almacenar todos los números que vamos a ingresar, lo vamos a almacenar en una sola variable. Entonces, la variable número uno va a valer en el primer ciclo lo que yo le digite, el número 5, por ejemplo, y después vuelve a entrar al ciclo y le digito y ahí el 5 se perdió y ahora me va a leer el próximo valor. Entonces, para que no se pierdan los valores, es decir, para almacenar los 20 números completos, yo voy a utilizar una estructura que se llama eh, arreglos, ¿sí?
Un arreglo se declara de esta manera, new, ¿sí? Y como yo quiero que tenga 20 números, lo digito así. ¿Qué es esto que acabamos de hacer? Un arreglo es como una colección de números de tipo entero. Eso es lo que estoy haciendo aquí, ¿sí? Por favor, almacéneme 20 números en una colección de números enteros. Esa colección le voy a llamar arreglo, ¿sí? En la primera posición, el arreglo, por ejemplo, yo podría hacer esto en la primera posición que empieza desde 0, ¿sí? Yo le podría decir el número es 3, por ejemplo, o lo que digite el usuario por consola, ¿sí? Console.readline. ¿Qué haría bueno, aquí tendría vamos a ponerle parse. ¿Qué haría esta instrucción? Esta instrucción, esta nada más, la de la línea 15, lo que voy a hacer yo allí, antes de llegar perdón, es almacenar en la posición 0 de mi arreglo, ¿sí? Lo que digite el usuario por consola, ¿sí? Entonces yo podría decir así, arreglo 1, es decir, en el arreglo en la posición 1, es que yo tengo que hacer, vamos a recordar esto para que no nos quede como duda. Un arreglo es como una colección de este tipo, ¿sí? Vamos a dibujarlo un poco groseramente por el tiempo, pero más o menos un arreglo es una colección de este tipo, ¿sí? Acá voy a poner las posiciones, ¿sí? Y acá, en la primera caja, la posición es la 0, ¿sí? Luego viene la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, etcétera, ¿sí? ¿Cuántas veces? Digamos que este es un arreglo de 6 posiciones, ¿sí? Porque va desde el 0, perdón, de 7 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 7 posiciones, porque empieza desde el 0 y termina en el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Esto es un arreglo, es como si yo lo hubiera digitado allá, arreglo de 7 posiciones. ¿Sí? Esto es un arreglo de 7 posiciones. Listo. Pero acá en mi código yo declaré un arreglo de 20 posiciones. ¿Sí? O sea que el arreglo va a ir desde la posición 0 hasta la posición 19. La posición 19 sería la última posición. ¿Sí? Vamos a borrar esto acá. Eso es básicamente lo que he hecho aquí. La última posición es 19, ¿sí? Entonces, eso aquí, dentro de estas cajas, yo voy a ir almacenando los números que me digite el usuario. El número que el usuario digite, ¿sí? Cualquiera que sea el número, un número negativo, lo que sea, pero yo le he dicho que ese arreglo sea de tipo int, o sea, de tipo entero. Es decir, que aquí en cada una de estas cajas, en cada una de estas, voy a poder almacenar solo 20 números, pero de tipo entero. ¿Ok? Eso fue lo que hice yo aquí. Cuando declaré, aquí estoy creando la caja como si la hubiera dibujado, lo que acabo de hacer en Paint, aquí con esta instrucción. Y luego aquí voy a ir leyendo los números y arreglo 0. ¿Qué quiere decir? Arreglo 0 quiere decir arreglo en la posición 0, ¿sí? Arreglo en la posición 0. Ok, lo que me digite el usuario lo voy a almacenar en arreglo posición 0 y luego paso a arreglo posición
1. Lo que me digite el usuario, que me lo almacene en esta caja, ¿sí? Que se llama arreglo. Aquí, el nombre completo de esta caja es arreglo 0, ¿sí? El nombre de esta otra es arreglo 1, ¿sí? De esta caja y así sucesivamente, ¿sí? Entonces cuando yo le digo aquí, perdón, cuando yo le digo arreglo 0, inparse console readline, estoy diciéndole lo que lea por consola, almacénenmelo en el arreglo en la posición 0 y así voy aumentando, ¿sí? Entonces, si yo me pongo a pedirlo arreglo 0, in.parse console readline, arreglo 1, in.parse console readline, ¿sí? Eso también se va a volver muy engorroso. Entonces, ahí sí va a seguir siendo necesario que yo utilice el for para no escribir 20 números, 20 instrucciones acá, ¿sí? Entonces, pero no voy a poner arreglo 0, arreglo 1, ni voy a poner que me lo almacene en la variable número 1. Lo que voy a hacer es que me lo almacene en arreglo i. ¿Ya? Arreglo i quiere decir lo que valga i. Como i va a valer 0 primero, entonces que me lo almacene en el arreglo 0. Cuando el ciclo se repita, i va a valer 1 porque está aumentando de 1 en 1. Entonces que me lo almacene en arreglo 1 y así sucesivamente. De esta manera, con esta instrucción, ustedes los invito a que siempre practiquen con el for, porque de eso se trata esta actividad. Digiten esta instrucción así tal cual y se van a dar cuenta que lo que estoy haciendo ahí es esto mismo con 20 instrucciones. 20, o sea, ahorrándome 20 instrucciones, arreglo 1, arreglo 0, arreglo 1, arreglo 2. Para no hacer esto así, a lo largo, yo utilizo un ciclo for. ¿Ya? Listo, entonces, vayámonos. Ya yo leí esta instrucción me permite leer todos los números que yo quiera meterle a mi arreglo de 20 posiciones. Listo. Ok. Generalmente no se suele poner el número aquí, un número 20 como tal, sino que se suele poner i menor al largo o al diámetro de mi arreglo. Fíjense que aquí yo tenía 20, ¿verdad? Pero ese mismo 20 es este número que está aquí. Ese número que está ahí se llama, en los lenguajes de programación, ¿sí? Length, o sea, la longitud, la longitud de esto, ¿ok? Entonces, en vez de poner aquí 20, yo voy a poner arreglo.length, ¿sí? ¿Ok? Porque este número de aquí es el largo, entonces, hasta que i sea menor que el largo del arreglo. ¿Ok? Esta es la sintaxis digamos, primordial para hacer la lectura de un arreglo, perdón, para hacer la lectura de los 20 números o de los números que sea que mida el length de un arreglo a través de un ciclo for, ¿ya? Entonces estamos combinando dos conceptos aquí, for y estamos combinando el concepto de arreglos, ¿ok? Eso de entrada sé que es un poquito, a veces puede ser un poquito complicado, pero esa complicación se supera digitando esto, o sea, yéndote al visual ustedes mismos, al que tengas instalado y digitar estas instrucciones, ¿sí? Ok, listo. Entonces, ya que tengo el arreglo leído, ahora sí voy a pedirle, perdón, aquí no es digite número 1, sino digite número y yo quiero que salga aquí número 1, en el siguiente ciclo salga número 2, número 3, número 4. Entonces, ¿yo qué lo voy a hacer allí? Entonces, yo voy a poner ahí número más, puede ser así, más y más, ok, así. ¿Ya? Digite número, perdón, esto aquí le falta, ok. Digite número y luego me va a salir, después de número, digite número, vamos a probar aquí, hasta aquí. Número 0, ¿sí? Digite número 0. Mira, digite número 0. Este 0 sale aquí porque es lo que vale i en el momento, ¿sí?
Este es el primer ciclo, cuando i vale 0, ¿sí? Luego que lea este número, vamos a digitarle un número, vamos a digitarle el número 23, me va a decir, digite número 1, ya este es el segundo ciclo, ¿sí? El segundo ciclo del for. Aquí este ciclo ya la i aumentó en un valor y ya vale 1. Entonces acá me dice, digite número, lo que vale i en este ciclo es el 1, ¿ya? Y está esperando a que yo le digite el, el valor. Así es que funciona eso entonces. Listo, entonces hasta el momento me va a decir que digite 20 números, no quiero continuar, quería ahora probar y que ustedes vieran. Yo no quiero que salga digite número 0, quiero que salga digite número 1 hasta que llegue al 20, ¿no? Entonces yo le voy a decir digite 1 y más 1, ¿ok? Para que salga, no salga desde el 0, digite número 0, sino que digite lo que valga ahí más 1. O sea, aquí primero va a salir digite número 1. ¿Verás? Digite número 1, digite número 2, digite número 3, ¿sí? Para que el usuario tenga más conciencia de cuántos números lleva digitados. Entonces, lo cierro y veo que funciona perfectamente así y seguimos, ¿ya? Entonces ahora después de que leímos los 20 números, ¿qué tenemos que decir, compañero Guillermo? ¿Que nos dijiste qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué nos dijiste? Bueno, la idea ahí es que no, que digite el dividendo. El dividendo. El divisor, ¿cierto? Que es el número que va a dividir, ¿cierto? Sí, el divisor, el divisor. Exactamente. Porque el primer Listo, digite el divisor y lo voy a leer con el int try parse console readline. Practiquen esto eso se vuelve muy, lo voy a digitar, lo voy a almacenar en un número entero que se llame divisor. Listo, ok. Entonces, Alfonso, una pregunta. ¿sí? ¿Sí? Ven, una pregunta. En la parte que tú le colocaste, dijiste número, antes estaba 0, ¿verdad? Ahora dice dijiste número 1. No, no bastaría simplemente con for inicializar la variable en 1 y igual a 1. ¿No se puede hacer eso? Sí, eso es una muy buena pregunta. O sea, yo podría poner aquí que i empiece desde 1, ¿cierto? Ok, pero lo que pasa es, Sí. sí, exactamente, que empiece desde 0, desde 1, ¿sí? Pero acuérdate que nosotros le estamos diciendo aquí arreglo i, ¿sí? Que lo leído en consola me lo almacene en el arreglo lo que valga i. Entonces, si i empieza desde 1, lo que voy a estar haciendo es dejar libre, digamos, la primera La celda. posición 0. Exactamente. Vamos a empezar a hacer esto. Vamos a empezar a almacenar desde el 1, 2, 3, 4, hasta llegar hasta el 19. Y es posible que cuando llegue aquí, no pare aquí, sino que siga, ¿sí? Y intente almacenarme un valor en una posición que ni siquiera existe, ¿sí? Va a almacenarlo en una posición 20 que ni siquiera existe. Sí, porque va a hacer el ciclo 20 veces y como empezó a almacenar desde el 1, va a llegar al 19 y son 19 números y va a tratar de almacenar en una posición que no existe y ahí va a generarme un error. ¿Sí? Entonces, por eso es que empezamos para evitarnos. O sea, aquí la prioridad es que en el arreglo se almacenen 20 números bien almacenados. ¿Sí? No tanto la prioridad sería que aquí me salga número 1, número 2, ¿sí? Simplemente me sale más fácil de decirle que empiece desde 0 y aquí que me sume un 1, ¿sí? Pero sí es muy, muy, muy importante tu pregunta, porque podría hacerse así, ¿no? Y en un principio no creería Entonces, que está bien. entonces, entonces los arreglos todos empiezan en 0, En siempre. 0, exactamente, sí. Y es por eso que los for se acostumbran a empezar desde 0, porque generalmente los for me van a trabajar con una estructura de tipo arreglo. Si no es con un arreglo, es con otra estructura similar, que vamos a ver de pronto más adelante. Pero entonces los arreglos empiezan desde 0
Y entonces el ciclo, lo ideal sería que empezara desde 0 también, ¿ok? Y que simplemente almacenemos, utilicemos aquí arreglo I. Y a medida que va aumentando, pues se va almacenando en las otras posiciones. Pero muy importante tu pregunta. Listo, entonces, bien, ya tenemos entonces el arreglo, o sea, ya tenemos con esta instrucción de ciclo for, tenemos todo esto lleno, ¿sí? Todo desde la posición 0 hasta la última. Y además de eso tenemos un divisor. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Lo que hay que hacer ahora es ir cogiendo numerito por numerito de esto, arreglo 0 y decirle que me lo divida entre el divisor, ¿cierto? Que me haga esa división. Arreglo 0 entre división y me arroje la respuesta. Arreglo 1, el arreglo 1, o sea, el número que esté, perdón, el número que esté almacenado en arreglo 1, que me lo divida, ¿sí? Que me lo divida entre el divisor y que me lo arroja por pantalla el resultado. Y luego así, el número que está almacenado en arreglo 2, acuérdense que cuando digo 2, 1, me estoy refiriendo a las posiciones, no a los números que están acá adentro, que no sé cuáles son los que digita el usuario. ¿Sí? Arreglo 0 quiere decir arreglo en la posición 0, arreglo 1, arreglo en la posición 1, el número que esté ahí. Lo divido entre el divisor, ¿ya? Eso es lo que tengo que hacer. Para eso, no voy a ponerme a digitar arreglo 0, arreglo 1 entre divisor, arreglo 2 entre divisor. ¿Qué tengo que hacer entonces? Otro ciclo for, ¿sí? Otro ciclo for. Entonces, for que me recorra el arreglo desde la primera posición y igual 0, ¿sí? Y la misma instrucción, y menor que arreglo punto len y más más. O sea, este sería el encabezado para todos los ciclos for que quieren recorrer un arreglo, ¿sí? Y igual 0, y menor que el largo del arreglo y más más. Eso te recorre todo, 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 todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Arreglo 0, arreglo i, perdón, arreglo i, ¿sí? Entre el divisor, ¿sí? Ok, esto me lo va a almacenar en una variable, esto lo podemos almacenar en una variable de tipo, eh, me lo va a almacenar, bueno, mira, aquí me está arrojando un error que me dice que la variable de tipo, espera, que la variable de tipo divisor es una variable local, ¿sí? Eso es un error que puede pasar cuando yo declaro la variable dentro del mismo try parse. Sí, mira que aquí mismo dentro del try parse estoy definiendo la variable divisor. Yo por eso decido que lo mejor es declararla afuera. Y divisor podría ser inicializada en 0, ¿sí? Y acá le quito, listo. Y además de eso, esto acá lo voy a almacenar en una variable de tipo, a ver, el divisor puede ser un divisor, lo- Doble. o double, correcto. Double, De pronto sí lleva decimales. arreglo resultado igual a divisor, ¿sí? Entonces el resultado, ahora, yo lo que me estoy dando cuenta aquí es que yo voy a estar en, en un ciclo. Lo que me importa a mí dentro de ese ciclo es imprimir, es ir imprimiendo de una vez el resultado de la división. O sea, aquí lo primero que va a hacer el ciclo for cuando i vale 0 es, como i vale 0, arreglo 0 entre divisor, ¿sí? Va a hacer esto, arreglo 0, el número que esté en arreglo 0 entre el divisor. Y luego cuando pase al segundo ciclo, i va a valer 1, entonces arreglo 1 entre divisor, arreglo 1 entre el divisor. Y así sucesivamente hasta llegar al arreglo 19, ¿sí? Ok, que es la última posición de nuestro arreglo. Pero me interesa que lo vaya imprimiendo de inmediato. Entonces, podemos poner así.
Arreglo de división. Arreglo de división. Número. Poner más y más 1 más 2 puntos. Esto. Ok, aquí lo que va a hacer es decirme como el resultado de la adición del número 1, en el caso de que i valga 0, es el resultado iría aquí y imprimirlo como el resultado lo estoy guardando en la variable resultado, le digo resultado. Ok. Ese console write line me va a hacer eso. ¿Hay alguien? Ok, listo. Entonces este console write line me va a ir imprimiendo en el mismo ciclo, mira que estemos dentro del mismo ciclo, me va a ir imprimiendo los resultados. ¿Sí? Resultado de división número 1, resultado es el resultado, ¿listo? De la división. Ok, vamos a probar hasta aquí, vamos a ver si de pronto nos estamos volando algo, saltando algo, no sé. Pero vamos a leer primero los 20 números. Número 1, 34, número 2, aquí empieza el ciclo, ¿sí? Puede ser un número negativo, este, y la 17, 18, 19, y aquí debería terminar, ¿sí? Ok, digite el divisor, efectivamente se terminó el ciclo, se hizo 20 veces. El divisor va a ser, pongámosle 4, ¿sí? Y aquí me va a imprimir. Cada uno es el primer ciclo, ¿sí? Aquí, bueno, no sé qué. Resultado de división número 1 es 8. Esto parece como una hora aquí, entonces eso hay que separarlo bien. Perdón. Eso hay que separarlo bien. 1, 11, 21, 3, 1, 1, 2, 0, 1, 2. Ah, ya. Ok, aquí yo puse un poco mal esto. Es i más 1. Sería así. A ver. Lo ideal sería como que me imprima, después de que yo digite, bueno, podría ser así. A ver, que me imprime los números que yo digité en una pantalla en blanco. Ahí está, desde el 14, 15, 17, 18. Ya saben que si comete el error aquí, por ejemplo, 4, z, ese número 20 va a valer 0, porque el try parse no me va a sacar del programa, sino que me va a decir, no, esto no lo pude convertir en número, entonces la variable en la posición 20 es 0. ¿Ok? No me saca. Y lo voy a decir que me divide entre 3, ¿sí? Ahora sí. Entonces, aquí sigue pareciendo una hora, hay que separarlo más. Resultado de edición número 1, 152, ¿sí? O sea, dividió lo que digité, 455 entre 3 me dio 151. Y el número 2, la posición número 2, que era 897, entre 3 me dio 299 y así sucesivamente, ¿sí? Esa es como básicamente la idea del programa también. Ahí se puede hacer unos pequeños ajustes, se pueden hacer unos pequeños ajustes. Aquí, por ejemplo, para que no salga como un reloj, le puedo poner igual, pero eso es básicamente como este ejercicio me gustó más que el anterior porque ya nos obliga a hacer un ciclo for. Esta es la lectura, siempre va a ser así, ¿sí? Aquí lo único que puede cambiar es la palabra arreglo,
porque así le decidí llamar yo a mi variable de tipo arreglo. Ustedes pueden ponerle nh, el nombre que quieran, y aquí iría el nombre.len y más, y aquí estas instrucciones, ¿sí? Eso es para leer. Luego, acá pedimos otro, el divisor, y luego para escribir es esta instrucción, ¿sí? Una es para leer y otra es para escribir. Eso es con práctica, compañeros. O sea, yo los invito a que practiquen eso, sería genial. Eh, ok, entonces, listo, ese sería el segundo ejercicio. No sé si hay alguna pregunta, Sí, Alfonso, por favor. ¿sí? En la, ¿dónde fue que declaramos la variable divisor, que tocó sacarla de try parse? Ah, sí, ok, aquí, el divisor. Yo al principio, yo la estaba declarando aquí mismo, ¿sí? De tipo in, ¿sí? Yo le estaba diciendo así. Pero acá abajo, perdón, ¿dónde era? Sí, dijiste la variable. Ahí me estaba dando un error porque cuando yo la trataba de usar acá abajo, ¿sí? Me estaba diciendo que era variable de tipo local. Variable de tipo local quiere decir que por fuera del try parse pareciera que no me la estuviera reconociendo. A veces pasa eso. Cuando uno, digamos, inicializa la variable ahí mismo, ¿sí? La declara ahí mismo dentro del try parse. Es para evitarme ese error, que no sé exactamente a qué pueda deberse, yo simplemente la declaro arriba, indivisor, y la inicializo. Puede ser inicializado o no inicializado, no es obligatorio. A mí me gusta inicializarlo porque el código de esa manera me da más confianza, que no vaya a generar un error. Entonces yo lo que hago es declararla arriba, declararla e inicializarla, y simplemente acá la utilizo, ¿sí? Y como ya está declarada fuera del try parse, ya el error que me salía acá, que era una variable local, ya desaparece, ¿sí? Entonces, la acción, digamos, con el try parse, bueno, sí se puede declarar la variable dentro del try parse, pero lo ideal es declararla fuera, para que no te vaya a generar de pronto un error por ahí de ese tipo tan extraño, ¿sí? Muy buena la pregunta. Listo, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta respecto a este ejercicio? Este es súper importante, este ejercicio me parece que nos pone a trabajar bastante. O sí, continuamos con el otro entonces. Voy a cortarlo. Ya saben que estoy copiando nada más lo que está dentro del main, ¿no? Cuando lo vayan a copiar, cuando lo vayan a copiar, a ver, yo le di guardar, sí. Bien. Entonces, tenemos ese para el segundo ejercicio. Ok, el tercero dice, diseña una solución básica con PO que permita resolver el área y perímetro de un pentágono. Si el área del pentágono da como resultado un número par, se debe obtener la tabla de multiplicar de ese valor. Ok, el área y el perímetro de un pentágono. ¿Quién recuerda cómo es el área de un perímetro, un pentágono? Vamos a buscarlo porque yo francamente no me acuerdo. Creo que se utiliza una apotema, si no estoy mal. Área de pentágono. Es regular, es un medio del perímetro del apotema. Ok, sí. Es multiplicar el perímetro por la apotema, que es otro valor, y dividirlo entre 2. Ese sería vamos a anotarla acá como un comentario. Área, pentágono, es igual a perímetro del pentágono por, ¿verdad? Sí, por la apotema. Y todo lo que me dé allí lo divido entre 2, ¿ok? Ese sería el área. Pero entonces también tenemos que averiguar el perímetro de un pentágono, que tampoco lo recuerdo cómo es que se halla. Ah, bueno, el perímetro es la suma de los lados. Sí, sí.
es la suma de los lados. De todas maneras, vamos a verificar perímetro de pentágono. Perímetro de pentágono es igual a la suma de las longitudes de sus 5 lados. Ok, listo. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es pedir suma de lados. Primero lo que tenemos que pedir es el valor de un lado de un perímetro, ¿sí? Y luego con ese lado hallamos el perímetro de ese pentágono porque lo sumamos, lo multiplicamos por 5, hallamos el perímetro. Y luego tenemos que pedir la apotema. La apotema es otro valor de los pentágonos. La apotema es este, el valor que va desde el centro del pentágono hasta la mitad de cualquiera de sus lados. De aquí, acá o de aquí a acá. Esa es la apotema. Y esa también tenemos que pedírsela al usuario. Ya con esos dos valores podemos hallar el pentágono, el área y el perímetro del pentágono. ¿Okay? Entonces, digitamos, digite el lado, ¿sí? Valor del lado del pentágono. Entonces, yo voy a declarar unas variables de tipo entero. Vamos a hacerla de tipo entero. Entero se llama lado. ¿Sí? Y esa variable la voy a utilizar en el in.tryparse console.readline, coma, después viene que out, almacénemelo en la variable lado. ¿Sí? Ok, listo. Ese es la variable lado almacenada en el valor del lado almacenado en la variable lado. Ok, lo que tengo lado, ¿qué más necesito? La apotema, es la otra variable que yo necesito. Entonces, digitemos acá una apotema. Podemos declararla una al lado de la otra, las dos de tipo entero. Ok, entonces le digo que me digite la apotema. ¿Sí? Ok, y voy a copiar exactamente esta misma instrucción porque siempre es igual, pero aquí voy a cambiar la variable y le digo que me lo almacene en la variable apotema. ¿Sí? Ok, entonces ya aquí tengo tanto lado como apotema. Ya cuando tenga el lado de apotema, ahora sí, el perímetro voy a almacenarlo en una variable de tipo int también. Y no, perdón. Espera. Apotema. Y luego el perímetro. El perímetro es la suma sí, de enteros. Entonces sí, yo podría usar perímetro. Y además de perímetro, área. Pero área sí ya no es de tipo entero, sino de tipo double. ¿Sí? Podría ser de tipo double. Entonces, área de tipo double. Ok. Entonces, lado apotema, esto me está dando un error aquí, doble área, se declaró, pero, ok, listo. Entonces, apotema, área, perímetro, listo. Estas dos no las he usado, así que por eso me está generando las rayitas verdes esas de abajo. Apenas yo las use, perímetro, bien escrito, es igual. ¿A qué es igual el perímetro? Dijimos que al valor del lado multiplicado por 5 veces, porque es la suma de todos los lados. ¿Sí? Lado por 5, lo que valga la variable lado por 5. Listo, ahora área, dijimos que es igual a, área es igual al perímetro por la apotema. Ok, área es perímetro por lo que valga apotema, todo esto dividido entre 2. ¿Ok? Sería así, ¿ya? Ya lo pedí acá, las variables los valores que necesito, acá los he trabajado, pero ahora necesito mostrarlos en pantalla, ¿sí? Entonces, vamos a mostrarlos en pantalla y le vamos a decir el área del pentágono es, ¿sí?
Y aquí pongo la variable área. Otro console write-line para el perímetro, ¿verdad? Ok, el perímetro del pentágono es, aquí lo estoy haciendo a grosso modo, ustedes lo ajustan allá, perímetro, ¿sí? Perímetro es igual al perímetro, ok, perímetro, listo. Entonces vamos a probar este código. Lo pedí, lo operé y luego lo imprimo, ¿sí? Eso no es más nada, digamos que es más sencillo que el anterior. Digite el lado yo digo que es igual a 6. Digite la apotema, no tengo idea cuánto puede valer una apotema, 4. Entonces el área del pentágono es 60, ¿sí? Y el perímetro es 30. Fíjense que el perímetro es la suma de 5 veces el 6, ¿sí? 6 más 6 más 6, o 6 multiplicado por 5, es el área, es el perímetro. Y el área, pues ya es la operación que nosotros indicamos. Ese sería como, básicamente, ese ejercicio. Este es mucho más sencillo que el anterior, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta con este, o está más claro. Creo que con este no hay preguntas entonces. Este es el ejercicio número 3. Vayamos a hacer el cuarto. Hagamos 2 más hasta que nos alcance el tiempo, dependiendo de las dificultades que tengamos, el nivel, ¿no? Diseño una solución básica con PO que permita resolver la suma de 15 números enteros superiores a 50 e inferiores a 500. Ok, lo primero que tengo que leer aquí es que voy a leer 15 números, ¿sí? 15 números, siempre que me pidan una colección de números, así como el otro ejercicio, 20 números, 15 números, acá en este caso, y de ahí en adelante puede haber otro tipo de cantidades, pero siempre que me pidan una colección de números, almacenar tantos números, yo en lo primero que pienso que tengo que utilizar es en un arreglo, ¿sí? En un arreglo, no pienso en más nada. Colección de números, un arreglo, ¿ok? Y por lo tanto, para pedirlo, tengo que utilizar un for, ¿ya? Para pedir esos 15 números. Ahora, esos 15 números tienen que ser enteros, por lo tanto, mi arreglo tiene que ser de tipo entero y tienen que cumplir esta condición, los arreglos. Perdón, los números que almacenen el arreglo. Tienen que ser superiores a 50, pero tienen que ser inferiores a 500, ¿sí? Es decir, tienen que ser desde el 51 hasta el 499, ¿sí? Porque dice inferior, superior a 50 e inferior a 500. No puede ser igual ni a 50 ni a 500. Tiene que ser superior, 51 hasta el 499, ¿ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer es pensar cómo voy a pedir los números, ¿ya? Pensar cómo voy a pedir los números. Se me olvidó copiar esto. Bien, entonces, lo primero que tengo que dejarle claro al usuario el usuario del programa, es que X tiene que estar, el número tiene que estar entre 50 y 500, ¿sí? Digite número, X, tal que X sea mayor a 50, pero menor a 500, ¿sí? Eso es lo que quiere decir eso. Listo, entonces dijiste números. Okay, dijiste, y de hecho, ¿cuántos números eran? 15, ¿verdad? Dijiste 15 números, ¿ya? Que cumplan esa condición. Listo, entonces nos vamos a pedir los 15 números. Yo lo primero que tengo que pensar es en cómo pedir los 15 números. Ya dijimos que voy a utilizar un arreglo. Entonces yo voy a declarar un arreglo de tipo entero, ¿sí? Que se llame, le voy a volver a poner arreglo, igual a new, siempre se utiliza así igual, new in, ¿de cuántas posiciones? 15 posiciones, ¿sí?
Hay cosas que se aprenden mecánicamente de tanto usarlas y una de esas cosas es la declaración de un arreglo, ¿sí? Yo necesito una colección de 15 números, entonces declaro un arreglo de tipo entero de 15 posiciones, ¿ya? Listo. Entonces, ¿eso cómo se aprende? Digitando código, ¿sí? Que ustedes vayan al visual y vayan digitando. Listo. Entonces, para leerlos, yo necesito un ciclo for. In, ¿quién me puede dictar el encabezado de un ciclo for para leer un arreglo? ¿Alguien se acuerda? For in y, ¿desde dónde tiene que empezar la i? Desde el 0. Ok, muy bien, desde el 0 y igual a 0. Luego que viene, tiene que declarar hasta dónde va a llegar, ¿cierto? La i. La i tiene que ser menor que ¿quién? ¿Y menor que quién? Que 500. 500. Aquí la i es, o sea, aquí me va a indicar la cantidad de números que voy a leer, ¿sí? ¿Cuántos números voy a leer? Entonces, 14. 15 números, 15 posiciones. O sea, 15 posiciones en total. Empiezan desde el 0, pero entonces la i tiene que ser menor Ah, sí, que sí. 15, que este mismo 15, siempre, ¿verdad? Pero ese 15 dijimos que se llama arreglo.len, ¿sí? Siempre es así. Len. Exactamente, arreglo len. Y lo que i crezca de uno en uno y más más. Eso es lo que quiere decir eso. Siempre va a ser así, ¿ya? Para pedir números. Entonces, console writeline. Y le voy a decir digite número. Le voy a decir que me digite el número 1, el primer número. Pero para eso hago esto. ¿Sí? Esto también, si quieren, lo analizan bien. Esta instrucción. ¿Okay? Digite número, esta instrucción es lo que me va a permitir decir digite número 1, digite número 2, digite número 3, hasta que llegue al 20, ¿sí? Para que no me empiece diciendo digite número 0, que es lo que vale i, yo le sumo un 1. Digite número 1, 2, 3, pero ya sabemos que la i en realidad vale 0, ¿okay? Desde el principio, va a empezar desde 0. Listo, entonces console writeline, digite el número. Ahora, ese número tiene que tener una condición, ¿cierto? Esa condición es que el número tiene que estar entre 50 y 500, ¿sí? Entonces no puede ser un número nada más. Yo lo voy a utilizar como in.tryparse. Voy a leer el número primero y después de que lo lea es que le voy a preguntar si es válido, ¿sí? O sea, si está entre, ok, arreglo qué? Arreglo i, ¿ya? Ok, esta instrucción, in try part, console read line, out, arreglo i, es la que me va a permitir llenar el arreglo, ¿sí? Ir poniendo, es decir, aquí en el primer número, en el arreglo 0, almacéneme lo que me dijiste en consola. Después, en el segundo ciclo, almacéneme aquí en el arreglo 1 lo que almacene, y así sucesivamente, ¿sí? Así, eso es lo que va a permitir esta instrucción, esta in try part, ta, ta, ta. Ya sabemos que el try parse me va a decir que arreglo i es igual a 0 si la entrada no es válida, ¿ok? Si la entrada no es válida, acá además de que sea un número, también tenemos que evaluar que esté en este rango. Entonces vamos a ver cómo ponemos aquí, podemos poner, ok, aquí podemos hacer lo siguiente, podemos declarar una variable bool, se llama número correcto o número válido. Ya les explico qué quiero hacer aquí. Igual, false. Y esto es una variable de tipo boolean. Una variable de tipo boolean es la que puede valer falso o verdadero. Eso lo utilizo ahí porque necesito hacer una validación. While número
válido igual while no igual false, vamos a ponerlo así. ¿Sí? Mientras que el número válido igual a falso, es decir, mientras el número no sea válido, ¿qué tiene que hacer? Bueno, entonces lo que tiene que hacer es digite número, ¿sí? Estas mismas instrucciones tiene que repetirse. Entonces yo voy a meter esto acá. Voy a meter este acá dentro del while. Y esto le voy a decir if si número, perdón, if arreglo y si el número que leí es menor o igual a 50 y además, perdón, o arreglo y, ¿cuál es la otra condición? Mayor o igual a 500, ¿sí? Si arreglo y es menor o igual a 50 y es mayor a 500, ¿qué quiere decir eso? Que si i no está en este rango, ¿sí? Todo lo contrario, ¿sí? Si i no está en este rango es porque el número digitado es menor o igual a 50 o mayor o igual a 500, es decir, que no cumple la condición. Si no cumple esa condición, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es decirle al usuario que hay un error. Error número fuera de rango, ¿sí? Y además de eso, ¿qué más podríamos hacer? Ok. Ok, else, si no, o sea, si el número es correcto, si el número está ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer dentro de este while? Bueno, número válido es igual a true, ¿sí? O sea, si el número está fuera del rango, que me imprima error número fuera de rango, ¿ok? Y si no, que el número válido, si no, no me imprime nada, simplemente, ok, número válido igual true. Quiere decir que este ciclo se rompe, ¿ya? Ok, esto es un poquito complicado, yo espero que ustedes lo vayan estudiando un poquito más a fondo. ¿Por qué? Porque implica varias cosas nuevas. Bool, un while, implica un if con estas categorías y luego un else con la variable true, o sea, con la variable bool igual a true. Eso lo que estamos haciendo allí es condicionando, nosotros en una clase pasada estuvimos hablando de eso. Utilizamos el while para capturar, para filtrar errores, ¿sí? Entonces, para filtrar error necesito una condición aquí primero y luego si la lectura es incorrecta, que se siga ejecutando hasta que la lectura sea correcta. Cuando la lectura es correcta, es decir, cuando esta condición no se da, es decir, cuando el número no está ni es mayor igual, ni es menor o igual a 50, ni es mayor o igual a 500, es decir, cuando es correcto, cuando está en este rango, entonces yo simplemente no entro a decirle error nada, sino que de aquí salta acá el else y le digo que número válido igual a true, ¿ya? Ok, y de ahí se salta. ¿Se salta a dónde? A el ciclo for y sigue con el otro ciclo, ¿entienden? Entonces vamos a probar hasta aquí, hasta el momento, ¿qué es lo que hace exactamente este código? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace exactamente ese código? Ok, dígito número 1, 4,
Número fuera de rango. A ver, aquí está un error. Claro, porque es que tiene que ser de 50 en adelante y menor que 500, ¿cierto? Se me olvidaba. Entonces sí, estamos bien. Error, número fuera de rango. Vamos a editarle 56, ¿ves? Ahí pasa de una vez al segundo ciclo, ¿sí? 78, vamos a editarle uno que esté por fuera del rango, pero por encima de 500, error, ¿sí? Mira que aquí ya no, me dijo, digite número 4, y yo le digité el 900, me dice, error, y sin embargo me vuelve a decir, digite número 4, no me está diciendo, digite número 5, o sea, el ciclo for se detiene hasta que yo no digite un número válido, ¿sí? El ciclo for sigue estando ahí mismo, por ejemplo, si yo le digito esto me va a seguir en el mismo ciclo for, ¿sí? El mismo, hasta que yo digite un número válido, ¿ya? Entonces, seguimos acá. Digite número, vamos a ver, 456, 234, 100, 200, 123, 149, 178, 190, 234, 256. Ya estamos llegando al ciclo, hasta la última parte del ciclo, ¿verdad? 499. Listo, ¿ya? Leímos todo. Esto es lo único que estamos haciendo hasta el momento. Leer todo, ¿ya? Esto necesito que ustedes se lo estudien, que lo analicen, qué es lo que hace cada una de las líneas, ¿sí? Y para que de esa manera nos vayamos a entender mucho mejor. Ahí termina el ciclo for, yo sigo acá abajo. ¿Qué hay que hacer ahora con esos números que yo acabo de leer filtrados correctamente, verdad? Ahora lo que hay que hacer es la suma de los 15 números, ¿ok? Que hayan cumplido la condición. Bueno, listo. Entonces, ahora lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Eh, Voy a declarar una variable suma que es igual a 0, empieza desde 0, y me va a, y me va a tomar después suma es igual a lo que vale suma en ese momento más lo que vale arreglo 0. Si en el arreglo 0 está el 45, almacena 0 más 45 y luego sigue a la segunda celda, a la posición 1 y de hacer lo mismo, lo que valía suma más lo que vale esto. Y luego va a saltar acá, lo que valía suma, que es la suma de estos dos anteriores, más la nueva celda, así hasta llegar a la celda número 15, a la celda número O sea, 14. va recorriendo y va sumando. Va recorriendo y va sumando, correcto. Sí, eso se llama como una suma acumulativa. Entonces, yo podría decir así, in suma igual a 0. Y ahora que yo declaré la suma igual a 0, ahora sí voy a recorrer nuevamente el arreglo para que a medida que recorra vaya capturándome el número que hay en esa posición y me lo vaya sumando a suma, me lo vaya sumando a suma, a suma, a suma. Y al final, pues suma va a ser la suma de todos los números, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo sería? Para recorrer el arreglo. ¿Alguien que me ayuda? Se me acaba de olvidar. For el tipo de variable in i igual a 0, ¿sí? Y menor a qué? A arreglo.len y más, ¿ya? ¿Ok? ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sí, voy a decir que suma va a ser igual a lo que valía suma más lo que vale arreglo y. Eso es básicamente lo que va a hacer, ¿sí? Yo inicializo la variable suma en 0, entonces el primer ciclo va a valer, suma va a ser igual a lo que valía suma, que es 0, más lo que esté almacenado en el arreglo 1, ¿sí? Pongámosle que esté almacenado el número 52, 60. Entonces, en el primer ciclo, suma va a salir valiendo 60. Y luego entra el segundo ciclo y va a ser lo mismo, pero ya con la posición 1, ¿sí? Lo que esté almacenado en el arreglo 1 más 60. Eso es lo que va a valer suma. Y así vamos sumando sucesivamente hasta que suma sale con la suma total de todos
todos los valores. Entonces yo voy a imprimir la variable suma, ¿sí? La suma total es lo que me valga suma, ¿sí? Eso sería digamos, el ejercicio. Vamos a mirar cómo funciona esto. Esto es, hay un montón de cosas acumuladas, dicho así como a grosso modo, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, hay que ir leyendo. Yo los invito a que leyamos los códigos, que los vayamos entendiendo, que vayamos digitando los códigos, ¿sí? De esa manera vamos aprendiendo más. Hay dos tipos de estudiantes de dos tipos de estudiantes de programación: los que digitan los códigos y se equivocan, y los que temen al error y simplemente no hacen nada. Esos son los dos tipos de estudiantes que hay dentro de la programación. Ok, digité los 15 números y dice la suma total es 3036. Bueno, tendríamos que verificar sumando todo, 56 más 67 más 89, pero dentro de la lógica está bien. O sea, eso es básicamente lo que hace este programa: pedir 15 números y después sumar todos. Y esos 15 números están en este rango, ¿sí? Porque esto funciona filtrando los números. O sea, la dificultad aquí en este ejercicio es esto: es este ciclo while y anidado con esta if, ¿sí? Y todo eso dentro de un for. Entonces, esta estructura, esta es la que tienen que estudiar. Cualquier duda que tengan con esta estructura, por favor, me la preguntan en este momento, o si no, cuando estén estudiando pues ya todo, ¿sí? No sé si tienen una duda hasta el momento de este ejercicio. Yo creo que ya vamos a terminar. ¿Sí? Este es el archivo Quartal Common. Este es el ejercicio número 4. Bueno, yo creo que vamos a suspender aquí en el ejercicio número 4. Vuelvo y pregunto, no sé si tienen una duda de este ejercicio. Este ejercicio estuvo muy bueno. Saben que estos ejercicios así que nos obligan a combinar estructuras: for, while, if, else, boolean, ¿sí? Son buenos. Yo les recomiendo que para entender más este ejercicio que estamos haciendo ahora, se revisen el video de la clase anterior, que se llama ciclo for y ciclo while, ¿sí? Efectivamente, nosotros combinamos allá el for y el while. Y hay un video que es el primero, creo que es el primero, el segundo por ahí, que se llama clase 1, trabajando en arreglos, ¿sí? Ese también es súper importante para que entiendan los arreglos. Cualquier duda me van a ir preguntando, ¿ya? Entonces, hasta el momento eso es todo lo que podríamos hacer. Para la próxima clase ya tendríamos hasta el 9 o 10, ¿verdad? Y ahí vamos trabajándole. Todavía faltan varias semanas. Creo que este trabajo se entrega el 19 o el 20, si no esté mal por ahí. Y nos faltaría por lo menos dos clases más. Y en esas clases, más las que haga el profesor Johan, creo que tendríamos todos los ejercicios realizados para que ustedes se dediquen pues a practicar esos ejercicios, ¿ya? No sé hasta el momento si tengan alguna duda. Sé que hubo muchas cosas que quizás sean nuevas, que no hay como, digamos, la posibilidad de detenernos a estudiarlas en vivo y en directo, cada una de ellas, pero en serio, que si se revisan el contenido anterior y se ponen a digitar, sobre todo si se ponen a digitar en consola, a equivocarse, no pierdan pierdan el miedo a equivocarse. En serio, que equivocarse es súper importante en la programación. Yo digo que equivocarse es tan importante en la programación que existe una clase o varias clases que son específicamente para tratar los errores, ¿sí? Entonces, ningún programador se deja de equivocar, incluso siendo un máster. Y eso lo dijo el profesor Johan en la última clase. Ningún programador deja de equivocarse, siempre. Es lo más natural dentro de la programación. Y más aún, si nosotros estamos empezando, los errores son súper valiosos porque son los que más nos enseñan, ¿sí? Entonces los invito a que digiten en sus
entornos de desarrollo y que se equivoquen, ¿no? Hagan el favor de equivocarse. Sí, bueno, no sé si tienen alguna otra duda hasta el momento, compañeros. Compañero, pues buenas noches. Pues ya no es tanto en esto, sino quería hacerles una consulta y es acerca de los dos ejercicios que hay que escoger para el laboratorio. Es que la verdad no, yo ya hice en el foro como o compartir los ejercicios que yo voy a realizar, Sí. pero los de laboratorio no entendí, porque pues si uno se pone a mirar nuevamente, ahí hay otras cosas que dicen para el laboratorio, entonces no supe de dónde escoger los ejercicios, de pronto si alguno de ustedes me puede orientar. Ya, en la guía de actividades, en la guía de actividades dice que los ejercicios tienen que tomarse primero de estos mismos que estamos desarrollando acá. Usted va a escoger 5 para la actividad que va a presentar, que imagino que son los que ya escogió, y luego de este mismo banco de problemas va a escoger 2 más. Y para escoger esos 2 más y especificar que son del laboratorio, también creo que sugiere que lo ponga en la, aquí está, que utilice una tabla y que esa tabla también la publique en el foro. A ver, esta tabla, ¿sí? Diligencia la siguiente tabla con la información de los problemas seleccionados. Este es la guía del laboratorio, ¿sí? Entonces aquí hay 2 más. Problemas paso 3, problemas paso 4. Bueno, eh, habría que leer bien, pero sé que es que este laboratorio va a combinar 2 pasos. Mira, paso 3 y paso 4. Entonces, creo que se tiene que entregar ya cuando se termine el paso 4, si no estoy mal, porque estamos en el paso 3. Entonces, ahora mismo usted de este banco de problemas tiene que escoger 2 más y ponerlos aquí, paso 3. ¿Ya? Y luego, cuando venga el paso 4 escoge 2 más o los que especifique en ese momento, creo que son 2 más, y los va a colocar aquí. Y esta tabla ya completada la va a subir al foro. ¿Sí? Pero básicamente hasta el momento tendría que escoger 2 ejercicios más de este banco problemas para ir empezando a, digamos, a completar esta tabla del laboratorio. Eso hasta ahí es donde yo entiendo. O sea, sería un total de 9 o de los 5 que escogimos inicialmente, escoger los dos. Exacto. De los 5 que escogimos inicialmente, serían 2 más de este paso 3, ¿sí? De este banco de problemas, 2 más. Y del paso 4, que es la tarea que viene más arriba, tendrías que escoger, creo que 2 más. Ahí tendríamos que leer ese, creo que son 2 más. En total, de este banco de problemas son 7, ¿sí? Los 5 para trabajar para el paso 3 y los 2 del laboratorio. Entonces Ya. no sé si la compañera Andrea ya está Pero cuando, Alonso, cuando te refieres al paso 4, o sea, es de esta misma, de este mismo que estamos viendo que te cierra el 20, 19, 20 que decías, o el paso 4 te refieres es al que va después de, el que va después. a la unidad que sigue. Ah, ok, de acuerdo. O Exactamente. sea, en este presentaríamos los 5 del primer banco Exacto. y 2 adicionales de este laboratorio. Exactamente, sí. O Ok, sea, en listo. total, Ahora, ¿tiene que ser en orden o pueden ser al azar, en random, cualquier al ejercicio? azar, random Ah, ok, completamente, sí, exactamente, sí. dale. La única condición que pone la guía de actividades es que no se repita con los que ya escogieron tus compañeros del mismo grupo. Esa es la única condición. Ah, Pero sí, de acuerdo. pueden ser así. Hasta el momento, entonces, ustedes pueden poner, así lo hice yo. Yo utilicé para, para la tarea 3 especifiqué que, aquí lo tengo, a ver si lo yo especifiqué los 5 ejercicios de este paso, ¿sí? Y además especifiqué los del laboratorio, ¿sí? Que son digamos, de este paso. Entonces yo publiqué esta tabla así. Ejercicio paso 3
los ejercicios que voy a realizar son 4, 9, 13, 16, 21 y los de laboratorio son 22 y 23. Eso sería como que la tabla que utilicé para especificar cuáles son los problemas de este banco. Fíjense que son 7, pero para el laboratorio no he visto la fecha, creo que es posterior al paso 4 o cerquita al paso 4. Por el momento del laboratorio lo que se puede ir haciendo es simplemente escoger los ejercicios, pero lo más, digamos, en el orden de tiempo, en el orden cronológico, lo primero que habría que hacer es desarrollar los 5 ejercicios que nos tocan para esta tarea, ¿sí? Para este paso, y luego ya dedicarse, si te da tiempo luego de terminar eso, pues ya dedicarte a los otros 2 del laboratorio, porque es que el laboratorio, si no estoy mal, se entrega después. Eso tendría que leerlo, no estoy seguro, pero creo que se entrega después de la entrega de estos 5 ejercicios. Yo particularmente me voy a centrar en desarrollar los 5 ejercicios, desarrollar las condiciones de entrega, que son diagramas de clase, las tablas de requerimientos, ¿sí? Eso que hicimos en el paso anterior, los pantallazos, los códigos. Luego que termine eso, sí me centro en el laboratorio, ¿sí? Primero, para mí mi consejo es que se centren en desarrollar los 5 que hay que entregar en este. Pero que los 2 que escojan de este banco de problemas para el laboratorio, sí digo que sea válido, que debe ser válido enunciarlo en el foro de trabajo. Estuvo buena la pregunta, Andrea. Ok, muchas gracias. Dale. ¿Alguien más tiene otra pregunta, compañeros? Yo pensé que, bueno, no sé, si no hay más preguntas, detengo la grabación.